Bueno, un saludo para todos los presentes y participantes en el evento. Bueno, en primer lugar, agradecer sinceramente a la Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación por brindarnos la oportunidad de participar en este evento que constituye un valioso espacio para compartir y socializar los principales resultados derivados de nuestros proyectos de investigación. En este caso, la ponencia que presento bajo el título Análisis del principio de igualdad y no discriminación a partir del estudio del caso Satya, corresponde a los resultados investigativos de un proyecto que justamente tiene como objetivo principal abordar los principales elementos sobre los principios de igualdad y no discriminación. Mi nombre es Grisel Galeano Maritán y soy profesora e investigadora. La investigación o los resultados investigativos que se presentan nacen a partir del estudio de un caso presentado ante la Corte Constitucional de Ecuador en el que se analiza la vulneración de los principios de igualdad y no discriminación. El asunto en especial versa sobre la negativa de la Dirección del General del Registro Civil, Identificación y Cedulación de Ecuador de inscribir a una niña nacida en el Ecuador con el apellido de sus dos madres. El objetivo o propósito fundamental de, de este análisis es fundamentar la importancia de aplicar y respetar siempre el principio de igualdad y no discriminación, teniendo en cuenta que son principios constitucionales regulados, en este caso, en la Constitución de Ecuador, pero que también se regula en casi todas las constituciones de Iberoamérica y el mundo. Antes de proceder con el análisis del caso, es importante determinar algunos criterios teóricos que sustentan el principio de igualdad y no discriminación. Si hablamos de estos principios en sentido estrictamente jurídico, podemos decir que la igualdad y la no discriminación, el principio de igualdad y no discriminación, se identifica con el trato uniforme que se le brinda a situaciones similares o que tienen alguna preferencia ante la ley. Por tanto, el principio de igualdad se desdobla en dos dimensiones fundamentales, la dimensión jurídica o formal y la dimensión real o sustantiva. Esta segunda es una especie dentro del género de la primera, la igualdad jurídica o formal, y además se basa, actúa esta igualdad material ante la necesidad de alcanzar igualdad de posibilidades para todos y dentro de sus fundamentos emerge el principio de no discriminación. Ahora bien, para eliminar los supuestos de discriminación, el Estado adopta o debe adoptar las llamadas acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Pues son acciones que se establecen para alcanzar una igualdad real y efectiva de todos aquellos sujetos que son discriminados. Por tanto, el Estado debe garantizar su aplicación y velar porque ésta no se transforme en un tipo de discriminación positiva. Es por eso que la voluntad del Estado es un componente esencial en la promoción y en la adopción de estas medidas de acción afirmativa. La sentencia número 184 en análisis trata específicamente de un caso de discriminación por identidad de género o también por orientación sexual. Y justamente esta razón constituye uno de los supuestos reconocidos en el artículo 11.2 de la Constitución ecuatoriana que prohíbe cualquier forma de discriminación por motivos de género u orientación sexual, entre otros motivos que también se reconocen en este artículo. La identidad de género se identifica con la forma interna, con la forma individual con la que una persona relaciona su género, la que puede, en definitiva, corresponderse o no con la que adquirimos o nos asignan en el momento del nacimiento. Cuando una persona decide cambiar su apariencia físicamente mediante su forma de comportarse, su vestimenta, operaciones quirúrgicas, rompe con un patrón social que es el asignado y que es objeto de numerosos actos de discriminación. Justamente la transexualidad constituye la identificación de una persona con el sexo distinto al de su nacimiento y por tanto las personas transexuales se sienten parte del otro sexo y esta
es la razón por la cual realizan transformaciones en su pueblo. La Constitución ecuatoriana de 2008 reconoce la incorporación de esta perspectiva de género en planes y programas realizados por el Estado y además como parte de la política de protección de estas personas establece, aprueba el Plan de Igualdad de Oportunidades, el Plan Nacional de Erradicación de Violencia Intrafamiliar y de Género hacia la niñez, la adolescencia y también hacia las mujeres. Sin embargo, respecto a este término orientación sexual, se afirma que este enfoque en la atracción física o emocional hacia personas del mismo sexo, el sexo opuesto o de ambos sexos, comprende justamente todos aquellos actos de exclusión o desprecio que se encuentren fundamentados en la orientación sexual de una persona y que se dirijan a limitar, en definitiva, sus oportunidades en el acceso a determinados bienes y servicios, así como también lacerar el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. Por eso, la discriminación por orientación sexual adquiere un matiz distinto que se desdobla en su consideración como categoría sospechosa, relacionada justamente con la prohibición de distinción, de exclusión, de restricción que, a pesar del reconocimiento normativo y estatal brindado por el Estado ecuatoriano, continúa proliferando en la práctica social. Y yo diría que no solo del Estado ecuatoriano, sino de muchas de nuestras sociedades actuales. Ejemplo de ello es justamente el caso que sustenta esta ponencia basada en el estudio de la sentencia número 184 de la Corte Constitucional del Ecuador denominada caso Sadia. La sentencia analiza una acción de protección interpuesta por parte de las dos ciudadanas inglesas, Nicole y Helen, en amparo de la niña Sadia Amani. Ambas demandantes son mujeres que se unieron desde hace varios años, se casaron en el año 2010 en el Reino Unido mediante un matrimonio que formalizaron un año después a través de una unión de hecho en el Ecuador. Fruto de este amor nace a finales del año 2011 su hija Satya. Y posteriormente, en fecha 27 de diciembre, la pareja decide realizar la solicitud de inscripción de nacimiento de su hija con los dos apellidos maternos a la Dirección General del Registro del Estado Civil, Identificación y Cedulación en Ecuador. Esta solicitud es denegada por el director nacional de asesoría jurídica de esta institución, declarando improcedente la inscripción de la menor con el primer apellido de cada una de las madres, bajo el fundamento de que la legislación ecuatoriana no contempla la doble filiación materna. De allí que la acción que presentan las accionantes se fundamenta justamente en una vulneración, no solo al principio de igualdad y no discriminación, sino también a la tutela judicial efectiva y el derecho al debido proceso. El tribunal competente para resolver la acción de protección, lo primero que hizo fue inadmitir la demanda bajo la fundamentación de que la impugnación debía establecerse por vía administrativa y judicial y no mediante una acción constitucional. Sin embargo, en este caso, los jueces no realizaron un análisis exhaustivo de la existencia real de una vulneración de derechos constitucionales y con ello incumplieron con el deber de motivar su declaración. Por tanto, la sentencia de primera instancia carece de elementos que permitan declarar que la sentencia tiene una justificación motivada. Las incongruencias presentadas afectaron, por supuesto, la razonabilidad, la lógica y la comprensión de la decisión. Por ello, de manera resumida, puede señalarse que el tribunal no resultó del todo acertado al declarar que la vía administrativa resultaba la más adecuada para analizar una temática que atendía principios y derechos de orden constitucional en primer lugar. En algunos de los argumentos presentados, el tribunal obvió en esta primera instancia su deber de motivar la negativa de una violación de derechos constitucionales, limitándose a declarar que no constituía la vía correcta sin investigar a profundidad la verdadera existencia de la violación de principios y derechos constitucionales. En la siguiente instancia, al igual que la anterior, los jueces provinciales rehuyeron de su deber de analizar la posible afectación de derechos constitucionales como por ejemplo el de igualdad y no discriminación, nacionalidad y familia,
Y el tribunal lo que hizo fue presentar como argumento que no se impugna la unión de hecho de las accionantes y al final eso pues, resultó ser un aspecto irrelevante para el objeto de la litis, porque lo que realmente era necesario discutir era la afectación del derecho que origina la interposición de esta demanda a partir de una negativa de inscripción. Por tanto, en este sentido, la parte accionada para justificar su actuación manifestó que de haber existido una norma que vulneró derechos constitucionales, la acción de protección debió ser presentada ante la Corte Constitucional del Ecuador como una instancia con competencia para declarar la inconstitucionalidad. Elemento que también es reconocido por la parte demandada, sin dejar de señalar que era competencia del juzgador constitucional de primera y segunda instancia confirmar si ciertamente existía o no una vulneración de derechos constitucionales, lo que no ocurrió en ninguna de las dos salas. El tribunal, en un intento de justificar esta omisión, ha manifestado que en este caso se procedió de la misma forma que en el de un caso de parejas heterosexuales ante el desconocimiento del padre biológico. Lo que se hace es inscribir al menor con los apellidos de la madre. Sin embargo, el tribunal lo que hace es omitir un elemento significativo y es que la menor era producto de una inseminación artificial acordada por dos personas del mismo sexo, pero que tenían una unión por más de 12 años que además se encontraban casadas en el Reino Unido y contaban con una unión de hecho reconocida por el Estado ecuatoriano. En el caso analizado, no existe un desconocimiento del paradero del otro progenitor, sino que simplemente no se ajusta a los patrones sociales preestablecidos supuestamente. Por tanto, los jueces no realizaron un estudio a profundidad del caso en concreto, descartando la existencia de una discriminación por el simple hecho de demostrar que la ley no reconoce el derecho de que ambas madres puedan inscribir a la menor. De esta forma, los jueces no consideraron que cada derecho constitucional cuenta con un contenido propio que debe ser valorado e interpretado ajustándose a los principios de un Estado constitucional de derechos y justicia, como lo es el Estado ecuatoriano. Respecto a la violación del derecho de identidad de la niña, el Tribunal de Segunda Instancia alegó que no existía, no se demostraba una vulneración real porque no se le negó su inscripción, acción que una vez más evidenció la poca profundidad con la que se abordó el proceso porque el sentido del problema justamente giró en torno a la admisibilidad o no de la doble filiación. Por tanto, del análisis, de un primer análisis, de una primera lectura de estas primeras instancias, se concluye que la violación del deber del tribunal de analizar a profundidad la existencia de derechos constitucionales ocasionó que los derechos de las presuntas afectadas no contara con una protección constitucional debida, incumpliendo el segundo parámetro dentro de la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita que siempre debe primar. Más adelante, y una vez interpuesta una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional del Ecuador por parte de las accionantes, esta señala que los tribunales de primera y segunda instancia incumplieron con su deber de realizar un análisis profundo de la existencia o no de derechos constitucionales vulnerados como parte de un proceso de acción de protección. Y por tanto, para cumplir con ese deber omitido por las instancias anteriores, la Corte realiza un estudio profundo del caso, un estudio amplio, integral. Los invito a que los que se interesen por el tema puedan leer en lo adelante esta sentencia y en primer lugar determina el sentido y el alcance del derecho a la identidad personal y su aplicación a los niños y a las niñas, declarando la Corte que el derecho a la identidad se encuentra ligado, vinculado a la obtención de una nacionalidad que permita a las personas, en especial a los niños, a las niñas, la protección de sus derechos. En consideración, la Corte consideró que la situación o estatus jurídico de la menor en cuanto a su nacionalidad y derechos conexos
constituyen un aspecto fundamental dentro de este caso. Y por tanto, también alega que el derecho a una nacionalidad es fundamental en la protección de los intereses de la menor Sadia, pues de este justamente se desprende la adquisición, el reconocimiento de la personalidad jurídica, de la capacidad política y civil de esa menor, que le permita a posteriori gozar de derechos propios que deben gozar todos los niños, las niñas y adolescentes, y justamente esta condición se relaciona con el hecho de considerarse sujetos de especial atención. La Corte analizó que aún cuando la niña nació en Ecuador, se le negó su derecho de nacionalidad, ocasionando un estado de desprotección del resto de sus derechos y también aquellos que se relacionan con su personalidad, además de violar lo dispuesto en el artículo 6 y 7 de la Constitución de Ecuador, que reconoce que la nacionalidad se adquirirá por nacimiento o por naturalización. Por tanto, la decisión de la Dirección del Registro General del Registro Civil de Ecuador de negar la inscripción de la niña Sadia con los apellidos de sus madres afectó no solo su derecho a la identidad en cuanto a poder adquirir la nacionalidad ecuatoriana que por nacimiento le corresponde, sino que también laceró, vulneró el interés superior de la menor y justamente este actuar es lo que requiere de una actuación del Estado que permita eliminar esta situación de discriminación y de desprotección. Según la Corte Constitucional Ecuatoriana, esta conducta es inadmisible en una entidad pública, es decir, las dos instancias anteriores que forman parte de un Estado de Derecho que cuenta con un reconocimiento legal y jurisprudencial amplio en cuanto al derecho de nacionalidad, igualdad y no discriminación. En este caso específico, el interés superior de la menor Sadia debía haber primado sobre cualquier otra conducta administrativa caprichosa y además merecía de un tratamiento prioritario por parte de las entidades públicas de su país de nacimiento. Las condiciones de los familiares no pueden presentarse en ningún caso como argumentos en la negativa de inscripción y no reconocimiento de la nacionalidad. En todo caso, la desprotección jurídica en la que se encontró la menor la colocó en un estado de insatisfacción del ejercicio de su derecho a la identidad, pese a que le asiste o le asistía la nacionalidad ecuatoriana bajo la disposición de un precepto constitucional. En cuanto al principio de igualdad y no discriminación, la Corte Constitucional señaló como desacertados, por supuesto, los fundamentos presentados por ambas instancias de inexistencia de una norma que reconociera la realidad familiar presentada en este caso, pues aclara específicamente que la Constitución de la República protege y garantiza iguales derechos a las uniones de hecho como a los matrimonios. Por lo tanto, la valoración de las normas infraconstitucionales debe ser armónica con los criterios de igualdad y no discriminación reconocidos en la propia ley de leyes. Y por tanto, sobre esta base de la igualdad formal regulada en la Constitución, las accionantes tenían los mismos derechos de una pareja heterosexual para inscribir a su hija con ambos apellidos. El fundamento que empleó el registro civil no reflejó una adecuada interpretación normativa, sino que fundamentó su decisión en una orientación, en la orientación sexual de las madres, y esto evidencia claramente un supuesto de discriminación por razón de sexo, la que no se limita a preferencias sexuales de las personas, sino que alcanza las acciones o debe alcanzar las acciones que afecten también sus proyectos de vida. Por tanto, la Corte, como parte de las medidas de reparación integral, determina dejar sin efectos las sentencias de las instancias anteriores, además de disponer la inscripción inmediata ante la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación en Ecuador de la menor con los apellidos de ambas madres. De esta forma, la Corte creó un precedente judicial y señaló que existe una necesidad primordial de una regulación legislativa que garantice los derechos vulnerados. Y por tanto, la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación deberá publicar, además, como medida de reparación,
la sentencia en su portal web institucional, ofreciendo además disculpas públicas a las accionantes y a la menor Sadia. Como precedente, también establece que en protección del interés superior del menor, cuyos progenitores o progenitoras en este caso utilizaron una técnica de reproducción asistida, el registro no solo debe requerir el certificado médico que acredite el procedimiento y en caso de conflicto siempre deberá hacer primar el interés superior del menor, según lo dispuesto en la Constitución ecuatoriana, según lo dispuesto también por la Corte Constitucional y según lo dispuesto por los instrumentos internacionales que le sean de aplicación. La Corte Constitucional en esta sentencia número 184, raya 18, raya CEP, caso Sadia, declaró la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, el derecho a la identidad y a la nacionalidad de la menor, el debido proceso en la motivación, la igualdad y no discriminación, a la familia en sus más diversas formas y también el principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Por ello, una vez analizado el caso, derivamos a las siguientes conclusiones. La igualdad se reconoce como un principio constitucional de alcance general que tiene tres dimensiones. La primera como valor, la segunda como principio y la tercera como derecho. Dentro de su concepción o de sus concepciones puede identificarse la vertiente de la igualdad formal ante la ley y de la igualdad real o material en la que justamente se reconoce la prohibición del principio de discriminación, es decir, se establece el principio de no discriminación. La discriminación comprende todo aquel acto de exclusión, menoscabo o limitación de las oportunidades o derechos fundamentales de una persona debido a que pertenece a un grupo cuyas características originan un actuar discriminatorio. La Constitución ecuatoriana regula los principios de igualdad y no discriminación en el artículo 11.2 y 66.4 y bajo este fundamento o estos fundamentos constitucionales su aplicación se extiende al resto del ordenamiento jurídico. No obstante, a pesar de este reconocimiento, existen situaciones de hecho que siguen rompiendo con estos principios de igualdad material y que vulneran el principio de no discriminación. Ejemplo de ello es el tratamiento jurisprudencial otorgado por la Corte Constitucional, dentro del que se encuentra el análisis de la sentencia que estamos exponiendo. La vulneración del principio de igualdad y no discriminación en el caso Sadia ocasionó el quebrantamiento de la tutela judicial efectiva por parte de los dos tribunales de instancia, los dos tribunales de primera y segunda instancia que conocieron del asunto. Además, ambas salas rehusaron de su deber de investigar la existencia o no de derechos constitucionales vulnerados dentro del caso, como el principio de no discriminación por razón de orientación sexual, la igualdad de todas las personas ante la ley, el derecho a la identidad de la menor mediante la asignación o el reconocimiento de su nacionalidad ecuatoriana, el derecho de las familias y la aplicación del interés superior del menor. Se señala, por último, que si la Dirección General del Registro Civil hubiese reconocido la aplicación de estos principios, analizando el caso a partir de lo dispuesto en la Constitución, ¿ya? Sin dejar que su decisión se basara en una concepción superficial de inexistencia de aplicación de una norma, influenciada además por estereotipos aplicados a las personas con una orientación sexual distinta, el resto de los derechos constitucionales no hubieran sido afectados. Por tanto, dentro de las principales valoraciones establecidas por la Corte Constitucional en esta sentencia, también se señala que la regulación brindada por nuestra Constitución sobre los supuestos de no discriminación constituye una garantía efectiva para su protección, por lo tanto, no resultan acertados los argumentos que realizaron las dos primeras instancias. Por ello, exhortamos a abogados, jueces y en general a cualquier otro operador del derecho a tener en cuenta siempre todos los principios y normas constitucionales en aras de no menoscabar nunca los principios fundamentales que a todos nos corresponde por el solo hecho de ser personas. Les agradezco a todos por la atención
y muchas gracias. Les deseo éxitos en las jornadas y a todos una vez más, gracias.